El puerto de la Luz y de Las Palmas es probablemente, tras la conquista, el elemento transformador más importante en la historia de Gran Canaria en los últimos 500 años. Su construcción a finales del siglo XIX marcará para siempre no solo la fisonomía de una ciudad, sino también el carácter de sus habitantes. La historia del puerto es la historia de la propia ciudad, una historia que discurre de forma paralela y que con el paso de los años forjará un mapa social del que surgen personajes arquetípicos del humor isleño. La irrupción del transporte público que conecta a las personas y los nuevos barrios es también un elemento esencial. Las canariadas de los hermanos Millares o los cuentos famosos de Pancho Guerra retratan a esos habitantes procedentes del entorno rural que desembarcan en un mundo urbano, hasta entonces desconocido. Personajes entrañables que sobreviven y se ríen de sí mismos. La ironía, la socarronería como mecanismo de defensa. Rasgos muy reconocibles y que perviven incluso hoy en una ciudad del siglo XXI. La irrupción del transporte público supuso una verdadera revolución durante las primeras décadas del siglo XX en una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, aún por construir. En aquel momento era Vegueta, Triana y el puerto, y en el centro no había nada, 4 casitas. Yo recuerdo eso, pasar por toda la parte que hoy día es de un castillo y ver aquello vacío, un arenal completo. Los diversos tipos sociales que confluyen dan lugar a situaciones cómicas representadas por los artistas locales y que convierten a la propia guagua, al pirata y a la tartana en escenarios frecuentes de escenas de humor. Personajes que se perpetúan en el imaginario de nuestros creadores y que nos tocan muy de cerca. Personas humildes con un enorme poder de adaptación a cualquier circunstancia. Son hijos de su tiempo, hábiles ante lo desconocido y de talante alegre, pero sobre todo son hombres y mujeres de actitud serena. Ese jornalero pobre o campesino, jornalero sin tierra o campesino pobre que viene a poblar, por ejemplo, barrios como la Isleta, entra en relación con un entorno urbano, con una sociedad urbana distinta, diferente a de la que viene. Es en este contexto en el que se fragua el personaje arquetípico de ese humor isleño, creado originalmente por Eduardo Millares a principios de los 50, que ensalza lo entrañable. En su momento Eduardo Millares, Joshua, hace un análisis, una radiografía perfecta de nuestra sociedad isleña de entonces, y yo creo que en cierto modo el viñetista continúa esa tarea, adaptándose al momento que vive. También el personaje de Pepe Monagas, creado por Pancho Guerra, caló hondo entre la sociedad isleña. Yo estaba una vez en la guagua, porque yo fui de los que no quise conducir coche. Hasta los 40 y pico años no me metí en la conducción de coche, no me interesaba, a mí me gustaba mucho la guagua. Y yo iba a la guagua y entró Pepe Monagas. Mira, y el zafarrancho que se armó allí, yo francamente hubiera pagado por poder encontrar todos los días a Pepe Monagas con los chistes, contando chistes, diciendo anécdotas. Y además, qué porra, si él no hacía falta que era un chiste, él hablaba y ya daba risa, ¿sabes? Con las ampliaciones del Puerto de la Luz, los vehículos traídos de Inglaterra entran en la ciudad. Con ellos se fue formando una red para el transporte colectivo que facilitó el trasiego diario entre zonas alejadas. Y yo recuerdo que yo esperaba por las noches, cuando me marchaba, yo esperaba el pirata que se llamaba de la última hora, de los retrasados. Íbamos todos los novios que venían de Santa Brígida a Las Palmas, ¿sabes? Yo llegué a ir en el portabulto de uno de esos porque ya no había sitio. Fíjate, hombre, colgado de fuera, fíjate tú. Y nos traían hasta Las Palmas, porque éramos todos los que éramos novios de chicas que vivían aquí en Tafiera y en Santa Brígida y que se quedaban hasta la última hora esperando para no quedarse y poder bajar a Las Palmas, porque los coches de hora cerraban a una hora fija. La historia de Las Palmas de Gran Canaria está ligada íntimamente a partir de la década de los 60 a la llegada de turistas extranjeros, algo que el humor gráfico y literario refleja fielmente.
conocida socarronería propia del canario y que mucho tiene de la ironía del humor inglés, afloran situaciones de contraste como fue la oleada turística. Siempre los canarios y las canarias hemos tenido ese fondito que nos hace asimilar las cosas, si bien con cierta resignación, pero también con cierta puntilla, ¿no? Hay la última palabra, ese quejido de Carmelito cuando protesta, que es muy nuestro. El humor para escapar de las dificultades, un mecanismo de defensa que permite a las personas admitir la realidad tal y como es y que siguen reflejando en la actualidad los humoristas gráficos. El humor permite el distanciamiento de ciertos asuntos y los aborda con ironía, pero esa ironía y esa exageración son una gran verdad. El humor también es no solo un refugio, sino también un remedio contra la adversidad, ¿no? Funciona mucho como un bálsamo que amortigua el infortunio. Que a través del humor, a través de lo gráfico, de los dibujos, de la sátira, pues expresa lo que realmente quiere decir la gente, pero de una forma mucho más amable. En un breve espacio, en unas dimensiones muy concretas, te cuenta una historia que llega a la gente de una forma muy amable, donde encima provoca sonrisa en la mayoría de los casos, también una reflexión. Padilla, Morgan y antes Pancho Guerra, Rafaeli o Eduardo Millares han sido capaces de captar ese rasgo diferenciador del humor isleño, un rasgo que nos acompaña hoy en día y que forma parte indefectiblemente de nuestro acervo cultural.